Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por acompañarnos en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Tengan ustedes muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. A toda la gente que nos escucha también en el 90.3 de su FM, gracias por sintonizar el 90.3, y los que nos ven obviamente por su sistema de cable a nivel nacional, gracias por recibirnos en sus hogares. Adriana Ríos, con el gusto de saludarte. Federico Mayorga, el gusto es mío, una tarde rica, se pronosticaron granizo y lluvias fuertes en la parte centro y sur del país, pero bueno, yo creo que será más tarde, ¿no? Porque ahorita está despejado el cielo, según la Conagua, y pues con invitada de casa. Bueno, invitada de casa, bueno, ustedes, para todo el público, le presentamos a Mirel Tinoco, que es parte del equipo de Quien Resulte Responsable. Y bueno, Mirel hizo una investigación muy interesante que vamos a platicar un poquito más adelante sobre las estadísticas y datos comparativos de los municipios seguros y los más inseguros a nivel nacional. Mirel, con el gusto de darte, buenas noches. Federico, Adriana, el gusto es mío, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. El gusto, si todo el día nos está viendo. Compartir todo el día la nos mesa, está viendo. porque todo el día estamos juntos. Todo el día ahí. El gusto de verlos en esta área, de en este compartir. ambiente. También estás aquí con nosotros hasta que termine el programa, hasta las 11 de la noche, ya te puedes retirar, pues así ya es parte de... Bueno, pero con el que estemos aquí no pasa nada. Muy interesante, ahora que estuvimos haciendo la investigación y que Mirel fue la que más se metió. Algo curioso, los criterios que toman para determinar qué ciudad es segura o no. Fíjate que es es lamentable. No, yo considero que es lamentable. Mira, en muchos estados de la República, digo, por poner un ejemplo, cuando están incrementándose el índice de secuestros, empiezan a poner como denuncia de hechos lo que es el secuestro. Entonces, obviamente, cuando se manda ese reporte al Sistema Nacional, obviamente denuncias de hechos es la que se incrementa, secuestros disminuye y obviamente el índice delictivo baja el 20, el 25 o el 30%, según el estado y según lo que se necesite. En el robo a casa habitación también denuncia contra quien resulte responsable, porque así lo hacen en las diferentes fiscalías y procuradurías. Digo, obviamente es un tema en el cual lo que es la seguridad pública como tal, digo, yo me pregunto, y de veras que no lo entiendo, ¿qué es tan difícil hablarle con la verdad a la ciudadanía? ¿Qué es tan difícil que el político hable con honestidad? Es lo que comentábamos, ¿no? Antes de iniciar el programa, ¿por qué no hablar? Esta es la situación. Algo que me agradó de ayer que hablamos con el secretario del Trabajo, algo que me llamó mucho la atención fue la honestidad con la que dijo, sí hay esto. Y no es que se aplauda que hayan deficiencias en el sistema. No, pero es que es lo mejor. Pero es decir, bueno, perfecto, ahí está el problema. ¿Qué le reprochas a alguien que te dice, este es el problema, pero lo vamos a arreglar así? Es que no puedes reprochar, digo, yo creo que la manera de enfrentarlo, pues es obviamente aceptando cada una de las situaciones que existen. Y escuchar las diferentes voces. Pero ¿sabes qué es el problema? Y lo he dicho muchas veces, Adri. El problema no es el político en sí, somos nosotros. Y lamentablemente muchas veces el político de diferentes niveles, ya cuando están a niveles más arriba, su equipo, digo, hay el bueno y el malo, el que le dicen, señor, no salga porque está lloviendo, y de repente sale y está totalmente transparente el cielo, ¿no? O sea, engañados. Y se trata de ir adulando al servidor público y diciéndole, estás haciendo lo mejor, ¿sí? Y obviamente, cuando te das cuenta de la percepción del ciudadano, pues es distinta. Digo, obviamente... Por eso cuando nos referimos a la corrupción nos referimos como red. ¿Por qué? Porque no es una sola persona, son lazos que se van atando para sostener la corrupción. Ok, ahorita pues obviamente nos va a platicar Miguel la situación que prevalece y vamos a tener algunos enlaces también, pero
Yo creo que en alguna ocasión, fíjate que hace muchos años, cuando estaba Humberto Benítez Treviño en la Procuraduría General de la República, ya hace algunos años, un amigo mío me pidió un trabajo. Y obviamente se trataba de ver la situación de la adicción en nuestro país, de las adicciones. Le dije, mira, si es un trabajo, y obviamente yo lo que comenté, ¿qué pasaría si todos los hospitales, autoridades estuvieran enlazadas? Te llega una persona que la detienes porque trae posesión de droga. Ok. Lo vas a dejar en libertad porque obviamente estás acreditando su adicción. Ok. Esa persona, en vez de que le des un oficio que lo pones a disposición de la Secretaría de Salud, ¿sí?, para su rehabilitación, porque no se le daba seguimiento. Digo, hoy tampoco, pero no se le daba seguimiento. ¿Qué pasa en ese momento? Al momento que tú lo mandas y en caso de incumplimiento, al momento que fueses nuevamente detenido, pues ya viene una sanción de una multa. Otra multa más cara, con el fin de que obviamente esta persona entre en un tratamiento. ¿Qué pasaría? Yo pregunto realmente, y lo pregunto a las autoridades, se habla mucho de la legalización de la droga. Yo estoy en contra, en lo personal. Bueno, ese es otro tema. Nos faltan muchos valores y mucha educación para muchas cosas. Pero ¿qué pasaría si de toda aquella droga, obviamente, tendríamos que evitar que esa oficina fuera anticorruptible y que la persona que es adicta fuera ahí se le surtiera, en lugar de que tuviera que comprar en el mercado negro? Y obviamente en ese momento ya se le empieza a atender a la persona para obviamente sacarla de ese entorno. Y la delincuencia lamentablemente es igual. La delincuencia hoy por hoy nos damos cuenta que diferentes estados de la República te manejan cifras totalmente distintas. Unas te hablan lamentablemente del homicidio, te hablan del robo a casa habitación, te hablan de los delitos patrimoniales. No solo de Estado, entre secretarías te manejan cifras totalmente distintas. Ahí está con la trata de personas. Hasta la fecha no hay una estadística y varían. Entonces dices, ¿en base a qué criterios? A eso vamos. ¿Qué pasa si realmente se habla con la verdad? Sin maquillar las cosas. Sin maquillarlas. Ahora, algo que... Maquilladas se ven muy bonitas las cosas, porque obviamente y lo ves diferente. Ni así se maquillan. Sí. Ni así se Cuando ven tú bonitas. agarras y realmente haces un análisis como el que se está haciendo y se va a hacer ahorita. ¿Pero qué te parece, Miguel, si vamos contigo? Así es, Federico. Bueno, como bien mencionaban, es muy complicado poner un primero, un segundo, un tercer lugar en cuestión de seguridad o de inseguridad, ya que es muy subjetiva los métodos o los puntos, los criterios que manejan. Sin embargo, bueno, yo basándome al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues pudimos aquí determinar específicamente tres estados, tanto inseguros como seguros. Los estados más inseguros, en primer lugar, podemos encontrar a la Ciudad de México. Aquí tomamos en cuenta homicidios, secuestros, violaciones y robo común. ¿Qué son los delitos de alto impacto? ¿Sí? El secuestro. Robo común, las cifras son disparadas. Aquí, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, sí me gustaría resaltarlo. Estamos hablando de 30 y tantos mil robos, y esto tomando en cuenta de enero del 2014 a mayo del 2014. ¿Son 38.460? 38.460. Ahora es interesante aquí remarcar que esas cifras van en proporción de 100,000 habitantes, ¿no? La tasa... Cada 100,000 habitantes. Hay 38,000. Sí, pero también hay que considerar la cantidad de población. Por ejemplo, no es lo mismo la población que tiene el Distrito Federal o la Ciudad de México a la que tiene Colima. Morelos, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Es muy variable, es como te comentaba, es muy subjetivo, pero por ejemplo, Morelos, en cuestión de robo común, estamos hablando que se registraron 8.178 casos de robo común en este periodo. ¿De qué tiempo es De enero
de enero del 2014 a mayo del 2014. Fíjate, y aquí hay otra cosa que es importante, más aparte, los delitos no denunciados por la gente. Así es. Que esa es otra de las cosas que es bien importante, amigo Radio Escucha Televidente. Es importante que nosotros denunciemos al momento que somos víctimas de un ilícito, porque es la única manera que vamos a obligar a la autoridad a darle seguimiento. A trabajar. Algo bien curioso del caso de Morelos, que independientemente de las estadísticas que pueden variar, independientemente de los delitos, cuando se trata de números negros, Morelos figura tristemente en gran parte de todas las listas. Puede variar el lugar. Cuernavaca aparece en las listas a nivel mundial. En las mismas cifras que se manejan. Desgraciadamente, Adri, figura la ciudad de la eterna primavera figura a nivel mundial, no nada más a nivel nacional. A nivel mundial, Cuernavaca está en el lugar número 43 de las ciudades más peligrosas para vivir. En cuestión de inseguridad. En cuestión de inseguridad. Mundial. Entonces... ¿Y esos datos quién los da? O sea, ¿de dónde sale? Es el Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ahora, algo interesante o algo triste... pero son muy distintas sus cifras a las que emite el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en el Sistema Nacional nos estamos basando como Estado, pero como ciudad, ahí es donde brincan ciertas ciudades, porque de hecho, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, como Estado, no es muy... No figura dentro de los primeros lugares. Pero hay ciudades... En cuanto a violencia. En cuanto a violencia. Pero ciudades hay... ciudades que sí figuran dentro de este panorama. Te comentaba, en el caso más alarmante es la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque figura en primer lugar tanto en homicidios como en secuestros, como en violaciones y como robos. Mira, va a ser bien interesante en primer lugar, Francisco Hoyos, porque el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal habla de una tendencia de disminución muy pronunciada en relación a homicidios, secuestros. Entonces va a ser interesante que ellos nos puedan decir qué es lo que está pasando con esas cifras que manejan, las que manejan ellos y las que maneja el gobierno. Ahora, de esta lista de 50 figura Morelos, pero básicamente con la ciudad de Cuernavaca, específicamente Cuernavaca, no es otro municipio, es específicamente Cuernavaca. Justamente ahí está la gráfica, las estadísticas. Acapulco, que fue una ciudad por muchos años de impacto turístico, está en el tercer lugar, a nivel mundial. De esa lista de 50, son 9 ciudades de México las que figuran en esa lista, de 50, a nivel mundial. Justamente como mencionaba Adri, fueron 50 ciudades las que están en este listado, 41 de ellas son ciudades de América, la mayoría son de Latinoamérica. Quien tiene más ciudades en esta lista es Brasil, seguido por México. Entonces, México tiene 9 ciudades en este listado y creo que es algo muy, muy alarmante. Sí, entonces no es Morelos en sí, es única y exclusivamente Cuernavaca. Es en esa lista donde está. Así. Yautepec. Sí, de acuerdo, pero en base a lo que está reportado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos figura en las listas. Sí, pero no en esos lugares. No, como ciudad. Digo, claro. Vamos, o sea, Morelos, lo que reportado y lo que reporta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos ya no está ni siquiera en el primer lugar en secuestros. ¿Cómo? Ya no está en primer lugar en secuestros. No. Ya disminuyó. Sí, claro. Yautepec figura entre las listas como en tercer lugar en violaciones. Primer lugar en violaciones. Pero fíjate que también es importante porque hay municipios que realmente se han esforzado para combatir la delincuencia. Y caso de ellos, y también vamos a mencionarlos, es Irapuato. Vamos a tener ahorita el enlace, ya tenemos el enlace con Sixto Cetina, que además, fíjate que es un joven de 29 años. Sí, es un joven muy joven. Alcalde muy joven. Sixto, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Federico, Adriana? Muy buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Gracias. ¿Qué tal está por ahí el clima en Irapuato? Todo muy bien, un poco de calor hace rato, pero ahorita ya está mejorando el clima. Yo como me acuerdo mucho de allá de Irapuato, de Zamora, de las fresas cristalizadas. Las mejores fresas que tiene este país están en Irapuato. ¿Pero cuándo nos va a mandar, señor alcalde? O podemos ir a recolectar con todo el equipo. Vamos a recolectarlas. ¿Cuándo nos mandan nuestras fresas cristalizadas?
la próxima semana las van a tener ahí con ustedes. Perfecto. Oye, pues mira, yo creo que primero el enlace es agradecerte el enlace contigo, y yo creo que ustedes han logrado mucho en sistema de seguridad en Irapuato, pero qué mejor que nos platiques tú lo que han logrado. ¿Cómo le han hecho? Y cómo le han hecho, sobre Sí, todo, eso es también cómo le han importante. hecho. Fíjate que sin duda alguna ahorita en Irapuato nos ha ido muy bien. Primero que nada, como lo comentas, es un tema fundamental, sin duda, es y será siempre para los municipios el tema de la seguridad. Y lo será porque es aquello que le da la tranquilidad a las familias, es aquello que hace que sigan las inversiones, es aquello que todos queremos. Por lo cual, en esa parte les comento que hemos estado caminando fuertemente. El tema, sin duda, siempre de la depuración de la policía, el tema, por ejemplo, ahorita de que están por llegarnos 50 patrullas más que compramos, el tema de las casetas móviles, donde personalmente voy a aquellas colonias donde más problemas pudieran tener en materia de seguridad, y les estamos poniendo su caseta para poder disminuir estos índices. Así que a su vez este tema es lo que nos ha ayudado para poder posicionarnos y ser hoy el municipio de Guanajuato donde más empresas están llegando a invertir, a quedarse aquí en la ciudad. Fíjate que a mí lo que me llama la atención, hoy por hoy, Irapuato, estás hablando de más o menos que cuántos habitantes tiene, 600 y tantos mil, No, y tenemos 530,000 más o menos habitantes. porque de acuerdo a la INEGI son 600,000. No, son 530,000 aproximadamente. Somos el municipio con más población de Guanajuato después de León. Ajá. Pero una de las cosas que es importante es que están ustedes en 0 secuestros. Así es un tema donde no suele ser, ahora sí que una característica negativa de la ciudad. Alguna ocasión, hace no mucho, se llegó a intentar uno y donde la policía municipal llegó a intervenir y logró la captura, pues, de aquellas personas que llevaban a una persona que lo intentaban hacer, pues, pero insisto, la reacción, la respuesta por parte de nuestra seguridad pública ha sido buena, ha sido positiva y por ello ha estado garantizando este tema. Pero sobre todo también que no es un tema nunca en que nos podemos confiar, tenemos que seguir todos los días trabajando para poder seguirla garantizando. Sixto, para mí es muy importante el preguntarte cómo lo han logrado, qué han hecho. Porque obviamente me queda claro que no nada más es por parte de ustedes como autoridades municipales, también interviene la ciudadanía. ¿Cómo han logrado que se dé esa confianza de la ciudadanía hacia con ustedes como autoridades? Mira, yo hoy sí quiero decir, en lo general, y creo que lo sabemos en muchas partes del país, el tema de la seguridad es el que más preocupa y es el que más ocupa. Si bien es cierto, como lo mencionamos, no tenemos temas, por ejemplo, como el secuestro o temas de ese tipo de magnitud, tenemos otras situaciones que sin duda tenemos que atacar permanentemente, como no pudieran ser los robos a casa habitación, los asaltos menores, ese tipo de temas se están atendiendo, pero sobre todo donde le hemos hecho conciencia a la ciudadanía que este tema la policía no va a poder sola, ni el gobierno va a poder solo. Que si aquí no hay una denuncia de por medio ante cada hecho, pues no nos va a ayudar para seguir, que si no estamos hablando de reportar ahora sí que algún movimiento raro que veamos en nuestra calle por nuestro trabajo, pues no va a poder salir adelante, así que por ello insisto, creo que aquí el tema de seguridad en todos lados del país tiene que ser un esfuerzo coordinado, sí del gobierno, pero también con la seguridad pública, con los ciudadanos. Digo, aquí es lo importante y además, digo, tienen yo creo que uno de los estados, digo, vamos, municipios, digo, porque como tal Irapuato como municipio, pero en sí como municipio tiene uno de los C4 más importantes como municipio. Más avanzados. Más avanzados. Y fíjate que, sin embargo, el C4 de Irapuato, de acuerdo a los informes que tenemos, su C4 es mayor que muchísimos estados de la República. Es mayor que muchos. Te quiero preguntar algo. ¿Es tan difícil tener un C4? Creo, lo digo porque me parece maravilloso que ellos lo tengan, pero ¿es tan difícil que otros municipios no lo tienen? No, mira, yo creo al final, digo, el tema es que un gobierno tiene que definir en qué invierte, en qué va a gastar sus recursos, y en algún momento se definió en Irapuato que teníamos que apostarle a ello. Un lugar que tiene, híjole, vamos a llamarlo en pocas palabras, una pantalla, una gran pared de estilo de cine, donde se ven las cámaras de la ciudad. Tenemos hoy ya más de 270 cámaras funcionando. Tenemos arcos de telemetría en accesos de la ciudad para detectar qué carro entra, qué carro sale, si tiene algún reporte, cruzarlo con Plataforma México y al momento poder, ahora sí que intervenir si es necesario. Así que yo el único consejo, lo único que yo veo en mi gobierno es no podemos escatimar en el tema de seguridad. ¿Qué has hecho para lograr, obviamente, una policía confiable? El tema de las pruebas de control de confianza, sin duda, y a la vez también la parte de las investigaciones al interior que se tienen que dar. Tenemos que estar en esta parte, ahora sí que bien presente. Y algo que sí quiero mencionar al respecto es que hace año y medio que llegó el gobernador Márquez, el gobernador de Guanajuato,
implementó un programa importantísimo para Guanajuato, que se denomina el Proyecto Escudo, que es precisamente esa parte, el dotar de cámaras, datos de telemetría, por ejemplo, también donde ya estamos entregando 1,700 botones de emergencia para que tengan los presidentes de las colonias, las empresas, los hospitales, las escuelas, y ante cualquier hecho presionar un botón y que en este momento nos llega ahora sí que al centro de mando y poder de inmediato hacer que la patrulla llegue al lugar. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos cuentas por turno ahí en Irapuato? Por turno más o menos son 170 elementos, aproximadamente 200 varía, y donde estamos ahorita esforzándonos en la parte de policía para poder ir incrementando esta cifra. Sin embargo, una realidad también que hay es que cada que estamos preparando nueva generación de elementos, se tienen que hacer las pruebas de control y confianza, y desde el inicio, quien no la acredite no se le va a capacitar para que sea policía, por un lado. Y también por otro lado, la parte donde tenemos que sí seguirle, como lo decía, impulsando con más presupuesto para que este tema pueda salir. Tienes también ya un grupo canino, un K9. Así es, tenemos el K9, por ejemplo, tenemos la policía montada, tenemos diferentes tipos o áreas de policía. Por ejemplo, en el centro histórico tenemos la policía turística, que está en unos tipos carritos con llantas, donde están en las plazuelas principales dando ese seguimiento. ¿La policía montada, en dónde la tienes? ¿Zonas rurales? Totalmente en las comunidades, en aquellas áreas de la zona rural donde más se necesitan. Ok, y lo que es, vamos, con estos están cubriendo ustedes realmente lo que es Irapuato. Así es, pero sin duda también creo que hay que reconocer un servidor, y creo que todos los municipios, es que siempre va a haber la necesidad de tener más policías. Por mucho que uno tenga, tiene que seguir buscando tener más para poder dar mayor seguridad. ¿Alguna otra pregunta, Adri? ¿Algo que quieras agregar tú, Sixto? Ya me dieron ganas de irme a vivir a Irapuato. Únicamente la gente en Irapuato pueden venir, hay muchos temas interesantes que ver. Insisto, por ejemplo, la parte que decía, hoy nos hemos convertido ya en el motor de la generación de empleos. La llegada del tema automotriz aquí ha sido fundamental. Hoy, por ejemplo, en Irapuato tenemos una comunidad japonesa, una comunidad alemana de gente que ha venido a invertir aquí en Irapuato y que las inversiones siguen creciendo. Por ejemplo, el año pasado, que fue mi primera año de gobierno, logramos generar más de 4,000 empleos por la llegada de estas empresas. Este año estaremos ya seguramente superando los 3,000 y tantos empleos, así que con ello demuestra que Irapuato es una ciudad que da las condiciones de vida, que da las condiciones laborales para que la gente se venga aquí a vivir, a trabajar, a salir adelante. Sixto, toda esta inversión que han hecho en cuanto a la policía, ¿no ha dejado un endeudamiento en el municipio? ¿No es algo que vaya a repercutir negativamente en otras áreas de la vida de Irapuato? Al final, insisto, en materia de seguridad, uno no puede escatimar. No hemos pedido un solo peso de préstamo para un tema de seguridad pública. La hemos cubierto. Hoy, por ejemplo, en Irapuato, el único préstamo que se pidió hace poco, y debido a la buena calificación que tenemos crediticia, fue de 200 millones de pesos, y que con ello estamos considerando acabar mi gobierno el próximo año que terminemos con más de 240 calles pavimentadas, que es una cifra histórica para el municipio. Sixto, pues felicidades, y ojalá Irapuato pues también ya disminuya en el índice de robo a casa habitación, pero vamos, felicidades por lo que están logrando. ¿Algo más que quieras agregar? Nuevamente reiterarles la invitación, aquí tienen su casa y espero pronto poder saludarlos. Bueno, nosotros también esperamos pronto aquí las fresas, Las fresas. Creo que sí, con todo gusto. Un saludo y un abrazo y saludos para toda la gente de Irapuato. Gracias, muy buena tarde. Que estén bien, buena tarde. Este es un fenómeno bien interesante porque no nada más se da en ese municipio. Pero date cuenta, inversión. Comentaba. Inversión. Así lo llamó, inversión, no gasto. Claro. Pero también es cierto algo que él decía, nunca serán suficientes los policías, y estoy de acuerdo con él, porque mientras nosotros como ciudadanos no hagamos lo que nos toca también, aunque nos llenen de policías... Tú eres un policía civil. Así es, aunque llenen de policías... O sea, cada uno de nosotros somos un policía civil. Jamás será suficiente. Sí, pero no nada más. Sí, pero si no denunciamos... O si cuando la policía actúa y detiene, porque lamentablemente, Adri, hay que asumir cada quien su rol. Se detiene a la gente y ¿sabe qué? Yo no voy a ir a denunciar. Te lo llevas, lo pones a disposición, pero no hay parte acusadora. Lo tienes que dejar ir. Y no es responsable en ese caso de la autoridad. Sociedad. A ver, vamos ahora a las más inseguras. A un corte. Ya nos van a mandar a un corte. Bueno, vamos a un corte y continuamos si están de acuerdo. Así es. Continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter.
@QRRTV y en nuestro correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien_resulte_responsable@hotmail.com. Oye, qué interesante. Pero a ver, vámonos ahora, estamos las de más inseguras. Es Ciudad de México, Michoacán y Guerrero. ¿Según quién? Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y los más seguros? Los más seguros tenemos a Campeche. Aquí yo sí quisiera resaltar, porque desde el momento en que me di la tarea a ponerme a hacer ese comparativo y se lo mencioné a la jefa de información, me saltó las cifras que tienen Campeche, que son homicidios, 69 homicidios, secuestros, 0 secuestros como estado, 65 violaciones y 289 robos comunes. Hasta mayo del 2014. Hasta mayo del 2014. Estamos comparando 289, hablando en robos, a comparación con la Ciudad de México, 38.460. Sí, pero ¿cuántos Sí, pero habitantes no tiene la la población. Ciudad de México Sí. y cuántos habitantes tiene Por eso, Campeche? Sí, por supuesto, pero aún así creo que sigue siendo pues cifras bastante que agradables, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué otro estado? Estamos con Baja California Segundo como lugar, más seguro. Baja California. Tercer lugar, Nayarit. Y aquí me gustaría mencionar también lo que comentaba, que varía mucho en cuestión de estado a municipio. Aquí, por ejemplo, en los más inseguros tenemos en cuarto lugar a Guanajuato en cuestión de homicidios. Es el cuarto lugar. Sin embargo, León es considerada una de las mejores ciudades para vivir. No, es que hay muchos lugares que para vivir que se puede vivir uno padrísimo. Tenemos en la línea al licenciado Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Adrián, con el gusto de saludarte, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, Federico, Adriana? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Ya ahora sí, por segunda vez nos comunicamos, ¿verdad? En muy poco tiempo. Así es. Oye, Adriancito, ¿cómo están ahorita realmente, digo, de acuerdo a lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal, cómo se encuentran ustedes ahorita en índices delictivos? Bueno, pues ahorita actualmente lo que te puedo comentar es que en Ciudad Juárez los niveles delincuenciales han bajado en una cantidad súper importante. Estamos hablando de porcentajes de 80, 85, en algunos delitos hasta en un 90% se han reducido. Esto gracias a la coordinación que ha habido entre los 3 niveles de gobierno. Digo, porque yo aquí en base a mis cifras, mira, por ejemplo, en homicidios estamos hablando de que tienes en Chihuahua son 615 homicidios. En secuestros que están en 3 secuestros. Violaciones 362. Robo común, no sé, robo a casa habitación, robo en vía pública, vehículo, 6.863. Y según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública por la Justicia Penal, Chihuahua figura en el lugar número 21 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Sí, bueno, yo te puedo comentar básicamente lo que viene siendo, como tú decías, el municipio, aunque es un poco diferente. Ciudad Juárez viene de estar en el ranking de ser la ciudad más violenta. La segunda más violenta, ¿no? También llegaron a ser la primera más Chihuahua violenta. en el 21 y en el 37 Juárez. Sí, Adriancito, perdón. Pero estamos hablando de que hace un par de años estaba en el número 1 del mundo Ciudad Juárez, o número 2. Ahorita estamos hablando de que el robo de vehículos se ha disminuido hasta en un 85% cantidades. Entonces, ¿cuántos vehículos se robaban antes? Sí, estamos hablando de que antes al mes se robaban hasta 1,200 vehículos, ahorita actualmente en un mes se roban 120 vehículos, y todos son robos de vehículos que están estacionados. En años anteriores teníamos el conocido carjacking, que es con lujo de violencia. Ese se cometía a las horas pico, cuando todo el mundo, a la plena luz del día. Actualmente se ha erradicado casi en su totalidad esa práctica en Ciudad Juárez, así como los demás delitos. El delito de secuestro, como ustedes bien comentan, en Chihuahua prácticamente ha disminuido a su máxima. Sí, bueno, estamos hablando de 3 en lo que va del año. Así es, en 6 meses es muy bajo, y pues te digo que todo esto es muy
muy favorable y gracias a la gente, a la ciudadanía que ha puesto un voto de confianza en los 3 niveles de gobierno y se han animado a denunciar todo tipo de delitos. Si no hubiera esa coordinación entre los 3 niveles de gobierno y la coadyuvación de la ciudadanía, créeme que esto no hubiera podido ser posible. Sobre todo que la gente, denuncia cualquier situación ilícita, que no se queda callada, que no se convierte en cómplice del delincuente. Y denuncia porque tiene confianza en la policía. Pero eso se gana. Está trabajando de una manera muy fuerte en la capacitación de los policías en Ciudad Juárez. La ciudadanía está confiando de gran forma y si un elemento comete algún acto de corrupción o incluso algún delito, pues esté sancionado con todo el peso de la ley para que quede un claro mensaje a los demás elementos que pues nadie está por encima de la ley, mucho menos un funcionario público. Oye, Adrián, ¿cuánto está ganando ahorita un elemento de seguridad? ¿Perdón? ¿Cuánto está ganando ahorita un policía? Un elemento en Ciudad Juárez está ganando ahorita alrededor de 10,000 pesos mensuales. ¿Y no crees? Es que es otra de las cosas. Tenemos que buscar la manera de dignificar también al policía, porque también hay que agradecerle lo que hacen por nosotros. Policías que son extraordinarios y que dan su vida por la ciudadanía y por el riesgo. Su labor. Y eso también es bien importante. O sea, también tenemos que agarrar y, caray, ver la forma de agarrar y que el policía pueda nuevamente ser esa persona que se respetaba, ¿no? ¿Autoridad? Era una autoridad como tal. Así es, de hecho en Ciudad Juárez esa figura del policía se ha rescatado, se ha estado trabajando mucho en ese... ¿Está dignificado el policía? Así es, para que el ciudadano lo vea como una figura a seguir o vaya, se me fue la palabra, no como antes que cualquier persona se enfrentaba a un policía, lo quería insultar. Pues te comento que hoy en Ciudad Juárez el ciudadano respeta al policía, se ha ganado su lugar y se está trabajando muy fuerte para seguir dignificando esa imagen y pues cooperando, coadyuvando como población a la autoridad y la autoridad con la proximidad. Aquí lo importante es que obviamente, de ser una de las ciudades más violentas y estar, en un primer lugar como una de las ciudades más violentas, hoy por hoy, ya es una posición totalmente distinta, donde cuánta gente se fue de Ciudad Juárez porque ya lo que no quería era seguir viviendo en la violencia, que es lo que ha pasado en muchos estados, que los están abandonando muchos de ellos, por la violencia y la situación que se está dando. Y qué bueno que hoy recuperaron simplemente el Distrito Federal. Mucha gente se fue del Distrito Federal hace muchos años después del terremoto, en fin, fue abandonando y cerca a muchos estados, Puebla, Morelos, Estado de México, allá en Ciudad Juárez, pues cuánta gente no se fue de Ciudad Juárez, ahorita nos dirá Adrián cuánta gente, y obviamente hoy por hoy ya la gente ha regresado a sus lugares de origen. Así es, y aquí lo que se dio, por lo que tú comentas, porque somos frontera y la cercanía que tenemos con El Paso, Texas, así es. Las personas se fueron a la vecina ciudad, al otro lado de la frontera, pues hoy están regresando, están reinvirtiendo en nuevas empresas, restaurantes, bares, está resurgiendo toda la economía. Y otro punto muy importante, tenemos ciudades de otros países que han vivido la misma situación y no se han recuperado en un lapso tan corto como lo hizo Ciudad Juárez, gracias al interés de nuestro gobierno y de los 3 esferas de gobierno. Te hablo del municipio, estado y federación, como ustedes bien lo conocen. ¿Cuál es su proyección para el final del año? Con esta tendencia de reducción del índice delictivo, ¿cómo pretenden cerrar el año? Me hablabas de un 85% de reducción de los delitos en comparación con otros años. ¿En cuánto terminará esa cifra? ¿Cómo lo tienen proyectado a finales de año? Sí, bueno, mira, te comento, se manejan unos indicadores de 7 delitos aquí en Ciudad Juárez en coordinación con la Mesa de Seguridad, quienes también han sido un punto importante en este cambio tan drástico para bien que sufrió la ciudad, y donde sí se manejan unas cifras bastante bajas. En este momento no las tengo en mi mano, desafortunadamente, pero se habla de niveles muy bajos y de lo cual están trabajando los 3 niveles de gobierno y están totalmente de acuerdo que se puede llegar a estos niveles de casi desaparecer algunos de estos delitos. Pues Adriancito, te agradecemos muchísimo que te hayas enlazado. Saludos a toda Ciudad Juárez. Un fuerte abrazo desde aquí. Que sí, Federico, Adriana, un fuerte abrazo a todos sus televidentes desde Ciudad Juárez y estamos para servirles. Hasta luego. Gracias, Adriancito. Igualmente. Fíjate qué interesante. Y también hay estados, por ejemplo, puedes agarrar Aguascalientes, también lo tienes en 0 secuestros. Así es. Mérida, lo mismo. Baja California Sur. Querétaro
en 0 secuestros también. Yucatán. Chiapas. Yucatán. Chiapas ya Yucatán. 5. Así es. Bueno, pues saludos a los más de 400 sistemas de cables de cable en toda la Y a República todos nuestros Mexicana. Y a los saludos radioescuchas del 90.3. Sí, porque si no me regalan nuestra jefa de información, ¿verdad? Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. ¿Qué más nos puedes contar? A ver, síguenos diciendo todo esto que está pasando en tu investigación, Miguel. Pues Federico, me gustaría recalcar que no todo es malo, tenemos también buenas noticias. Eso es lo importante, eso es lo que más me gusta. Sí. Quiero hacer aquí una pequeña comparación. Resaltamos a nivel mundial en cuanto a violencia, primeros 50 lugares, ¿no? Sin embargo, como los lugares ideales para vivir, no destacamos, pero lo que sí destaca es San Miguel de Allende, México, que ocupa... de Guanajuato. Así es. Tengo años de no ir a San Miguel de Allende. Hermoso. Años. Saludos a San Miguel de Allende. Saludos a todos por allá. Destaca a nivel mundial, esto según Reader's Choice Awards, que es nuestra fuente, en el primer lugar nivel mundial como la ciudad más bella. San Miguel de Allende, Guanajuato. San Miguel de Allende, Guanajuato. Seguido por Budapest, que está en Hungría, Florencia, Italia, Salzburgo y Charleston, en Estados Unidos. Entonces, bueno, la diferencia es que es muy bello, pero no nos recomiendan para vivir, ¿no? Todavía no está dentro de ese rango. ¿Qué es lo que consideran? Por ejemplo, aquí me gustaría también mencionar las mejores ciudades Colima, para hacer negocios. Querétaro. En cuestión de México, a nivel nacional, estamos hablando que Colima, Aguascalientes, volvemos con Guanajuato, San Luis Potosí y Chiapas. Son las 5 entidades con el mejor ambiente regulatorio para hacer negocios en el país. Pues bueno, ¿qué te parece? Nos enlazamos con Francisco Hoyos, director institucional de Comunicación Social del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal. Francisco, ¿cómo estás? Con gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Federico. Y sobre todo, buenas noches al auditorio. Gracias. Gracias. Oye, Francisco, hemos visto algunas cifras que obviamente se han incrementado a pesar de que hablan de tendencias a la disminución en cuanto a diversos delitos en el Distrito Federal. ¿La realidad cuál es? Mire, Federico, desde nuestro punto de vista como organización civil, nosotros hacemos una medición constante de 14 delitos que llamamos de alto impacto. ¿Por qué no son 16 o por qué no son 5? Porque si ustedes recuerdan, hace unos 4 años, la Confederación Nacional de Gobernadores, la famosa CONAGO, acordaron estos 14 delitos precisamente para poder estar midiendo desde Tijuana hasta Mérida varios de los crímenes que más nos afectan como sociedad, y a partir de ahí poder estar comparando peras con peras y manzanas con manzanas en términos de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos en el caso de la Ciudad de México? En concreto, en la capital del país, tenemos una realidad muy irónica. Delitos a la baja, es decir, de estos 14 delitos de alto impacto, 13 de manera constante van a la baja, aunque la percepción de inseguridad no corresponde a los mismos. Es decir, podemos tener delitos que bajan y percepción de una inseguridad mayor. Y es ahí donde, como mencionaban ustedes, en términos de lo que significan las inversiones, de lo que significa el clima de negocios, la calidad de vida, nosotros podemos estar sintiendo una cosa y la realidad nos puede estar diciendo otra. También puede suceder lo contrario, que pudiéramos tener una percepción muy favorable de la seguridad, pero que en la realidad los delitos estuvieran aumentando. Y ese es el estado en que nos encontramos en la capital del país. No quiere decir que en otros estados de la República ocurra lo mismo. Sabemos todos que hay estados en el interior del país en donde la percepción negativa, pues obviamente es congruente con los datos y con las cifras.
Pero la percepción dentro del Distrito Federal, digo, hay delegaciones que la percepción de inseguridad es fuertísimo. Totalmente de acuerdo, Federico, aunque las cifras digan lo contrario y aunque haya ciertos delitos que vayan a la baja. ¿Qué es lo que explica este tipo de fenómenos? Muchas veces cuando habitamos una capital o habitamos una ciudad grande, en ocasiones queremos ver una ciudad como quisiéramos que fuera, el ideal de una ciudad y no lo que es. Les pongo un ejemplo. En el caso del Distrito Federal, 80% de los homicidios dolosos que se dan a lo largo del año tienen que ver con riñas, con venganzas o con motivos pasionales entre particulares. Y solamente el 20% se le puede atribuir a la delincuencia. Si tú preguntas o le preguntas a cualquier capitalino o incluso a cualquier persona en otro estado de la República, pues te dirá que su percepción es totalmente al revés, contraria. Que el 80% tendrían que ser de los delincuentes contra los ciudadanos y solamente el 20% entre nosotros. Los números señalan que es al revés. Y eso lo que muestra es que estamos haciendo un uso de armas de fuego que se acumularon durante años en nuestras casas y que en ocasiones, porque los días de mayor frecuencia de los homicidios en la Ciudad de México son los viernes, los sábados y los domingos, cuando hay un abuso de alcohol, entonces lo que hacemos es dispararnos entre nosotros. Esa es la realidad. Lesiones dolosas por disparos de arma de fuego es el delito que ustedes tienen a la alza. Marca una tendencia que se va elevando, digo, en relación a los otros 13 delitos que ustedes consideran. ¿Es por esto que nos estás comentando de las armas que hay en casa? Así es. ¿Qué es lo que tenemos en ese caso, Adriana? Tenemos un aumento en las lesiones y si tú ves los porcentajes, casi el 60% tienen que ver otra vez por lesiones dolosas entre particulares. Incluso, también para darles un dato, entre noviembre y diciembre del año pasado, nosotros vimos un repunte, hasta del 15% en las lesiones en menores de edad. Se hablaba de un 23%. Así es, tienes toda la razón, pero había una causa que lo disparaba y eran balas perdidas. Cuando vimos este aumento de balas perdidas, quisimos investigar por qué entre noviembre y diciembre. Y ahí es donde nos damos cuenta que las fiestas patronales, las fiestas de diciembre, incluso el Día de Muertos, cuando se festejan en algunas zonas de la ciudad y probablemente en el interior de la República pasa lo mismo, la gente saca su arma y entonces la acciona al aire. Qué responsabilidad, de veras, qué responsabilidad, ¿no? Pero eso es lo que sucede, Federico. Entonces, estamos bajo el influjo del alcohol, estamos festejando, tenemos un arma y entonces consideramos que como en las películas de Pedro Infante, pues lo más a echar bala, ¿no? Pero se les olvida que todo lo que sube tiene que bajar. Y exactamente, entonces olvidamos que el casquillo, cuando baja a una velocidad enorme y la mayoría de los lesionados en ese tipo de casos son menores, adultos mayores, gente que está en la celebración y que después es una víctima de la lesión. Eso también lo que nos indica es que tenemos que trabajar mucho en esta idea, sobre todo que tenemos en la capital, de que si tienes un arma de fuego estás seguro, o la compras o la adquieres de manera ilegal para tener más seguridad en tu casa y proteger a tu familia. La realidad es que no te da seguridad, no sirve para defenderte y que quienes las tenemos en casa, escondidas en la caja de zapatos, adentro del closet, no sabemos utilizarlas. Y lo único que podemos provocar, eso sí, seguramente, es una tragedia o una lesión de este tipo. Así es. Hoy también tenemos otro delito que se ha manejado mucho y ha ido a la alta, no a la baja, como dicen algunas fuentes, la extorsión. Así es, Federico. La extorsión telefónica ha bajado en la Ciudad de México alrededor de un 35% en el último año y medio. Y son cifras que compartimos con otras organizaciones civiles e incluso cifras que compartimos con el INEGI. ¿Qué sucedió en la Ciudad de México para que baje en la capital, pero se incremente en otros estados de la República, como tú dices, de manera dramática? Primero, el boca a boca. La extorsión telefónica es un delito que nosotros llamamos tristemente muy democrático. Lo único que necesitas es un teléfono celular y tener la paciencia de estar marcando número tras número tras número. A ver quién cae. Y en ese sentido, cuando tú marcas de manera aleatoria,
tienes la posibilidad de engañar a la gente. Sí. Y les doy 2 ejemplos que durante estos 7 años en donde nosotros nos hemos posicionado como una organización muy especializada en este delito, nos ocurrieron. Una ama de casa que recibe una llamada a su domicilio y le piden 300,000 pesos por sus hijos. Justo cuando llega a la caja de la sucursal bancaria donde tenía que hacer el depósito, en ese momento se da cuenta que lo último que hizo cuando salió de su casa fue decirle a sus hijos: quédense aquí, ahorita regreso. Entra en un pánico tan grave que se le olvida que sus hijos estaban con ella, y ella los ve cuando sale, pero en este temor y en esta psicosis simplemente llegó hasta el banco y justo antes, afortunadamente había mucha gente en la fila, justo antes de hacer el depósito se da cuenta de que todo se trata de un engaño. Digo, es una posición muy clara, y parecería burdo el ejemplo, sí, pero es sucede claro. y sucede mucho. Déjame platicarte otro y déjenme compartir con el auditorio uno que uno podría decir, bueno, probablemente el dolor de una mamá, la psicosis de las noticias, el hecho de que no estuviéramos tan informados, pero les comento lo que sucedió con un director de un banco, y él no lo narró. Un director de un banco que recibe una llamada a su celular y le piden 100,000 pesos por su hija. ¿Por su hija o por su esposa? Por su hija, en este caso fue por su hija, Federico, y entonces lo primero que él pensó fue: ¿qué tanto se ha devaluado la vida en la Ciudad de México que solo me piden 100,000 pesos por mi hija, sabiendo que yo soy el director de un banco y gano muchísimo más? Entonces él pide que le comuniquen con el director del otro banco, sin darle mayor explicación le pide el favor de que transfiera los recursos en ese instante, y justo cuando va a colgar se da cuenta de que él tiene 3 varones, no tiene hijas. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea, lo que pasa es que es el momento, momento, y obviamente tú estás pensando otras cosas cuando se reciben ese tipo de llamadas. Híjole, pero bueno, eso es importante. El robo de autopartes. El robo de autopartes es otro delito que va a la baja, Federico, por razones muy concretas. Como les decía en el caso de la extorsión, y para todos aquellos que nos están escuchando y viéndolos a ustedes en Morelos... y aparte nos están viendo a nivel nacional. Exactamente, y en todo el país, en los estados donde la extorsión está repuntando, el 50% del poder que tiene un delincuente contra nosotros los ciudadanos se basa en la sorpresa. Cuando hablamos del robo de... Factor sorpresa. Exactamente. Ese es el 50% de su poder. Es decir, el delincuente no tiene ni rayos X, ni tampoco brinca edificios, ni tampoco tiene leer la mente. Es una persona observadora, flexible, preparada, y esto es su negocio. Como se dedica a esto, tiene la posibilidad de analizar nuestro comportamiento. Claro. Nosotros en el día a día cometemos muchos errores, muchas indiscreciones, muchas pérdidas de información que al delincuente le permiten sorprendernos y también le permite estudiarnos. En el caso que mencionabas de robo de autopartes, el robo de autopartes ha descendido por varios factores. Uno, porque muchas armadoras han logrado que sus autopartes, las que nos venden de manera frecuente, bajen de costo, que sea más sencillo encontrarlas en el mercado formal que en el informal, y sobre todo que en algún momento ya no sea tan complicado el poder sustituir alguna parte cuando esta es robada. Y eso también se suma a la cantidad de cámaras que tenemos en las calles y que hace mucho más difícil el delito. Todo eso sumado, más los parquímetros, más los seguros que tenemos para los retrovisores, los tapones, como conocemos, de las llantas, etcétera, etcétera, ha hecho que el mercado ya no sea tan atractivo. Y cuando un mercado delictivo no es atractivo, te tienes que dedicar a otro crimen. Y eso también es un objetivo. Sí, pero lamentablemente también se ha incrementado lo que es el consumo de enervantes. En ese caso también es este debate que hemos visto a nivel nacional sobre la legalización de alguna droga o no, sobre qué tenemos que hacer para enfrentarlo. Porque sí, efectivamente, uno de los problemas cuando tienes un incremento en las lesiones dolosas o tienes un incremento en el uso de armas de fuego es por el abuso del alcohol o por el uso de alguna droga. Entonces también tenemos que ir al fondo de ese tipo de problemática y entender que cuando bebes en exceso o cuando haces un abuso de alguna droga, la que sea, lo que haces es ponerte en riesgo tú y poner en riesgo a otros, porque no estás
utilizando todas tus capacidades para tomar una buena decisión. ¿Qué otro delito tenemos de alto impacto que lamentablemente no haya disminuido ahorita en el Distrito Federal, aparte del homicidio doloso? Mira, en el caso del homicidio doloso se estabilizó el año pasado y después fue bajando. Lo que teníamos era que se había estancado, no aumentaba, no descendía. Sin embargo, ya en el conteo o en el estudio que hacemos anual, sí bajó. ¿Cuál es el único que se mantiene alto? Lesiones por arma de fuego. Y por eso es tan importante el estar generando conciencia de que si tenemos un arma en casa, lo mejor que podemos hacer con ella es deshacernos y sacarla y entregarla. En la Ciudad de México hay un programa que se hace con las autoridades, que es una especie de amnistía que ya se había hecho en algunos otros países de Sudamérica. Ha sido un programa muy exitoso, como organización civil lo apoyamos completamente. Y al inicio hubo muchas críticas porque decían, bueno, es que ¿qué delincuente va a entregar su arma y mucho menos va a ir a entregarla personalmente ante las autoridades? La realidad es que ese programa no es para los delincuentes. Sabemos perfectamente que un arma es su herramienta de trabajo. Es para todos los ciudadanos que en este momento nos podemos llegar a agredir por el mal uso de un arma de fuego. Francisco, hoy en día el Distrito Federal, tú como como director de un Consejo Ciudadano, ¿tú crees que el Distrito Federal es un lugar seguro para vivir, un lugar seguro para invertir? Adriana, tenemos que hacer una valoración muy objetiva. Tú puedes tener un comportamiento en las calles que no necesariamente sea considerado como seguro, es decir, que tú puedas salir a la calle con una sensación de tranquilidad o ir a tomar una copa o caminar a las 3 de la mañana en alguna avenida principal. Tú puedes sentir que eso no lo puedes hacer y sin embargo ver construcción de edificios, apertura de restaurantes, apertura de otros negocios, sentir que hay mucha actividad económica en las mañanas, a la hora de la comida. A las horas pico. Exactamente. Entonces, no necesariamente cuando tú tienes un buen comportamiento en la inversión y económico, significa que tienes buenos índices de inseguridad, pero también hay un efecto contrario. El hecho de no tenerlo no representa que además hay un problema súbito de inseguridad. Es decir, como tú mencionas, para dar una respuesta tajante de si es segura una ciudad o no es segura, tenemos que analizar varios factores. Uno, la percepción que tiene el ciudadano común de poder salir a la calle y convivir. Nosotros hemos comprobado, con la experiencia que tenemos en el Consejo Ciudadano, que en calles desiertas el único que gana es el delincuente. Así es. Cuando tú te alejas de las calles, de los parques públicos, de las plazas, de las actividades al aire libre, el mensaje que le envías a la delincuencia es que puede actuar con total impunidad. Entonces nosotros insistimos mucho en que debemos ocupar las calles. Las calles son de los ciudadanos. No de los delincuentes. Exactamente. Así es, mi Fer. Pues te agradecemos mucho, Francisco Hoyos, director institucional de Comunicación Social del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Perdón, ya se nos termina el tiempo. Nos despedimos y un saludo para ti y nos ponemos de acuerdo para que nos acompañes un día al estudio, ¿te parece? Saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Que estés bien. Buenas noches. Bueno, pues qué interesante, ¿verdad? Falta tiempo, Anónimo. Eso de la pedida de piso está paralizando el comercio en el estado de Morelos. Yo cerré un pequeño bar que abrí con mucha ilusión, ya que junto con mi esposa ahorramos, pero tuvimos que cerrar porque fuimos amenazados de dar dinero si no nos mataban. Don Gustavo dice que la inseguridad en Morelos está peor que nunca. Debemos aprender de otros estados, pero nuestros servidores públicos corruptos, como traen escoltas, ni se preocupan por el pueblo de Morelos. Señora Cortés, mientras los políticos se pasean en Nueva York con el dinero del erario público, la inseguridad está peor que nunca. A plena luz del día asaltan y secuestran y no podemos hacer nada por miedo. Señora Cortés, bueno, en el estado de Morelos creo que las cosas han ido mejorando. ¿Algo más que agregar? Porque ya nos vamos. Nada más que tengan un excelente fin de semana. Si toma, no maneje y que pasen un maravilloso fin de semana. Ya me tomó mi frase. Es una réplica. No, ¿Le aprendo lo bueno? Ah, qué bueno, qué bueno. No se limiten, pero todo con medida. Qué bueno, pues bueno, agradecer de veras a todos que nos hayan
sintonizado en el 90.3 y a toda la gente que nos ve en sus casas. Gracias y nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.